Bendiciones, Dios te bendiga, feliz inicio de semana, qué maravilloso comenzar este día, esta semana, bajo la voluntad de nuestro Padre, sabiendo que hoy podemos recibir esta palabra, que Él ha puesto en mi corazón, que por la cual tengo que dártela, tengo el compromiso de exponerla a tu vida como Dios la ha puesto en mi corazón, que sea el Espíritu Santo fluyendo sobre mí bajo la voluntad de su Espíritu, y que no me deje hablar conforme a mi voluntad, sino bajo de su voluntad. Amén. Yo quiero hoy transmitir, exhibir o exponer el tema y dice, ven tú y reconócelo. Ven tú y reconócelo. Estamos viviendo una temporada o una generación, estamos teniendo en estos tiempos difíciles donde realmente hay muchas personas que realmente todo lo quieren fácil, rápido, a su comodidad y a su manera con Dios. A la hora de querer una respuesta a un milagro o de saber o creer que si Dios está trabajando, Dios quiere hacer algo en sus vidas, ellos quieren todo por medio de cualquier persona, pero no por su propio mérito, o por su propia voluntad o deseo de querer tener sus propias experiencias con Dios y de anhelarlo, de conocer y que Dios se le revele directamente a ellos. Y es difícil literalmente cuando uno ve que las personas quieren que uno ayune por ello, que uno siempre le tenga una profecía, una palabra de parte de Dios. Es difícil cuando uno realmente ve a una generación, personas que anhelan lo que Dios está haciendo en la vida de uno o de ministros, ministras que están en posiciones altas que Dios se los ha otorgado y realmente desean y anhelan esa posición, pero no desean literalmente el precio y el valor que esas personas han podido pagar para poder llegar en ese lugar y en esa comunión o esa relación que pueden tener o que han recibido de parte de Dios. Gente que está queriendo vivir a través de la experiencia o de la bendición de otro, porque se le hace más fácil decir ayuna por mí, que dice Dios, que me habla Dios, que me manda a decir Dios, a querer tener una experiencia con Dios. Y el ejemplo que tengo aquí es preciso, sencillo, que el Espíritu de Dios puso en mi corazón. Está en Juan capítulo 1, verso 45 al 46. Vamos ahí leyendo. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley, así como los profetas, a Jesús, al hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve tú. Una de las cosas que me llamaba la atención aquí de la forma de expresarse Felipe es que le llega con una buena noticia o con unas nuevas noticias a Natanael, pero él no sabe lo que es aprovechar, valorar lo que le está diciendo Felipe. Y así hay muchas personas que no valoran y no realmente saben lo que es recibir lo que Dios le está dando por medio de una persona. Y se acostumbra o se malacostumbra, mejor dicho, a recibir o a tener experiencia por medio de tercera persona, de una persona que está intermedio, pudiendo ellos disfrutarse a Dios VIP, vamos a decirlo así para que me entiendas. Entonces, en ese momento, la nueva noticia que le tenía Felipe a Natanael es que le está diciendo, hemos encontrado al que los profetas nombraron, profetizaron y dijeron, al profeta realmente que escribieron en el Antiguo Testamento, lo que proclamaron, lo que dijeron al Mesías, a Jesús de Nazaret. Inmediatamente vemos aquí la actitud de Natanael, vamos a decirlo así, como que criticando, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, me imagino que Nazaret era como uno de esos barrios, como por ejemplo Katia, el centro, o vamos a decir Petare, no discriminando en ninguno de estos lugares, pero unos lugares como zona roja, vamos a decirlo así,
o cualquier barrio que cualquier persona puede decir, wow, de ahí, de ese lugar. Bueno, yo me imagino que Nazaret no era un lugar muy bonito, de alto nivel, de un estrato muy alto, sino un lugar que él lo daba por poco. Y en ese lugar él decía, de ahí puede salir algo bueno. Literalmente, a sus expectativas no se imaginaba que de ahí iba a salir el Mesías, de lo que venían hablando estos hombres como profeta que nombraron que venía el Mesías. Y dice la palabra de Dios que en ese momento Felipe le dice, ven y ve. Prácticamente Felipe nos enseña a nosotros a no malacostumbrar a los Natanael. Hacerle entender, ten tu propia experiencia, búscalo tú, hállalo tú. Mi parte ya yo te la di. Lo que a mí me correspondía darte de parte de Dios ya te la di, pero lo demás te conviene a ti buscarlo y sobre todo experimentarlo. Yo voy a ir, yo voy a ver, yo voy a seguir detrás de él. Felipe dice, ¿sabes qué? No sé, ven y tú ven. Yo me imagino que en ese momento Felipe se levantó y dijo, ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo sí voy a seguir. Y me imagino que siguió. Si tú quieres, ven y ve. Pero yo no te pienso agarrar de un brazo, yo no te pienso cargar, yo no te pienso agarrar por un pie, batuquearte para que tú vengas a ver lo que yo sí vi y lo que yo realmente experimenté. Y es la enseñanza más hermosa que yo pude en este momento presenciar, porque muchas veces uno tiene que agarrar a las personas, prácticamente llevarlo al secreto y decirle cómo hablarle y cómo orar y cómo tener una experiencia con Dios. Muchas veces uno le dice y le habla de parte de Dios y se acostumbran, se sientan, se acomoda, que dice Dios, que habla Dios, que me dice Dios, y no quieren tener su propia experiencia de ver ellos solo a Dios. El pueblo de Israel prefería 1000 veces de que Moisés le trajera el mensaje de parte de Dios, a ellos ver a Dios, a ellos tener ese contacto con Dios, a ellos tener esa gloria cerca, porque ellos, en lugar de sentirse privilegiados de poder tener a Dios tan cerca, ellos tenían a Dios en ese momento al punto que ellos se sentían de tener a Dios cerca y les daba miedo. Y entonces hay personas que están como el pueblo de Israel, pudiendo tener el acceso de ir, disfrutar, de ver esa gloria, de palpar esa gloria, se les hace más fácil de llamar a Moisés y decirle a Moisés qué dice Dios, qué habla Dios, qué quiere Dios, qué me aconseja Dios, cómo puedo hacer esto de parte de Dios. Y están esos Natanael que Felipe les está hablando y le están diciendo, y aún así ellos no creen, no aceptan, pero si quieren siempre pedirle una opinión a Felipe. ¿Qué cosa más incómoda es darle un consejo de parte de Dios a una persona que no te crea? ¿Qué cosa más difícil que tú le hables a una persona o le profetices de parte de Dios y literalmente estén dudando, claudicando en dos pensamientos, pero son los primeros que corren a decirte, ¿de verdad? ¿Es en serio? ¿Tú crees? Me parece, no sé. Y empiezan a dudar. Felipe en ese momento no agarró lucha y dijo, ¿sabes qué? Si quieres venir, ven y ve. Ten tu propia experiencia. Y Dios está llamando a los Natanael a que tengan su propia experiencia, a que palpeen con sus propios ojos lo que es tener una experiencia, una comunión, una relación con la presencia del Espíritu Santo. Dios está llamando a una generación que necesita entender que no te puedes acostumbrar de que Felipe siempre te tenga que decir qué hacer y qué hablar de parte de Dios. Porque los Felipes están para llevarte y decirte lo que Dios te quiere hacer entender, que te enteres y que sepas, pero por un momento, hasta que tú misma o tú mismo tengas que tener tu experiencia con el mismo Jesús. Dice la palabra de Dios, vamos a seguirlo del 47 en adelante. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Inmediatamente Jesús expone la realidad de lo que era Natanael. No era una persona mala, no era una persona
No, Jesús expone que era un verdadero irrealista y que en su corazón y en su vida no había engaño. Dice la palabra y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Le está diciendo Jesús en ese encuentro la realidad de su vida. Si tú no te acercas a Jesús y dejas de buscar a Felipe para que te diga o para que te dé la experiencia o para que te ayude a saber las cosas que Dios quiere hacerte entender a ti directamente, tú no vas a saber o no vas a comprender lo que Dios quiere hablarte a nivel personal a ti. Es importante que nosotros tengamos a los Felipe, eso es bueno, pero es importante que entendamos que hay momentos que los Felipe no pueden estar en el medio, donde solamente tienes que estar tú y Dios, porque tu experiencia es individual. Y hay personas que por flojera, por comodidad y porque se acomodan de querer en ese momento lo fácil de lo que Dios le pueda decir, aconsejar o direccionar, ellos no quieren pagar un precio. El precio que tenía Felipe era que iba a seguir y estaba siguiendo a Jesús y el otro estaba cómodo. Y el otro estaba sentado y el otro estaba acomodado. Y eso es lo que pasa, que los Natanael se acomodan tanto y se acostumbran tanto al punto que realmente quieren todo fácil, que los Felipes realmente hagan todo por ellos. Y Dios te viene a hablar el día de hoy, no te malacostumbres de que Felipe siempre te diga o te hable de parte de mí, porque tú necesitas escuchar mi voz directamente, porque para eso el Espíritu de Dios nos hace entender a través de su palabra que el mismo Jesús dijo, yo me voy, pero yo les dejaré. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les dejaré al Consolador. Cuando Él dijo, yo les dejaré al Consolador, a ustedes les conviene que yo me vaya, es porque nosotros todos tenemos el privilegio de poder tener un contacto con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y tener una experiencia individual y poder tener un contacto a diario con Él. Y hay personas que realmente, como saben que es un sacrificio, lo que es tener la presencia del Espíritu Santo y tener una comunión con el Espíritu Santo, no quieren pagar el precio y se acomodan como Natanael al punto que quieren que Felipe todo se los haga. Dice la palabra que en ese momento inmediatamente Jesús expone que Natanael no era una persona que cargaba engaño, que no era mentiroso, que no era estafador, que no era quién sabe. Pero dice la palabra que en ese momento Natanael le dice, ¿de dónde tú me conoces? Porque había en ese momento una comunicación, estaban en ese momento hablándose unos a los otros. ¿Por qué? Porque si él no le hace caso a Felipe, que fuera y viera con su propia experiencia, con sus propios ojos, y tuviera su propia experiencia, que fue lo que quise decir, él realmente no tiene una comunicación con Jesús. Hay personas que no quieren tener una comunicación con Jesús porque les da flojera, porque es literalmente un precio que hay que pagar, hay que levantarse a buscar y a caminar a ver a Jesús. Dice la palabra, respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Vemos que Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, ya yo tenía rato viéndote, ya yo te conocía. Eso me hace recordar lo que dice la palabra en el libro de Jeremías, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí, te llamé como profeta a las naciones. Es decir, que antes que cualquier otra persona te llevara a Cristo o te presentara esa iglesia donde estás o te presentara la palabra y te abriera los ojos a nivel espiritual para que entendieras la verdad de seguir a Cristo, Él ya te conocía, ya Él te había apartado y tenía rato observándote. Dice la palabra que Jesús dice, antes que Felipe te dijera o te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La higuera representa un árbol, representa en ese momento una mata, un árbol. Dice la palabra que yo te vi, yo te vi. O sea, Jesús estaba viendo a Natanael que estaba debajo de un árbol cómodo. No te estoy diciendo que los Natanael son cómodos, se acomodan en un lugar al punto que todo lo quieren fácil y no se quieren levantar a moverse
a seguir, a caminar y a ver y a tener experiencia palpable, única con Jesús. Si Él no se levanta y se mueve de esa higuera y se sacude de esa higuera para ver en ese momento a dónde es que estaba el Mesías, Él no podía en ese momento tener una comunicación con Jesús. ¿Qué estás esperando para tú tener una comunicación con Jesús? ¿Qué estás esperando para tú tener una comunión con Jesús? Necesitas levantarte a tener tu propia experiencia, a tener esa comunicación directamente VIP con el amado tuyo, con tu Padre, con el que te escogió, con el que antes que te presentaran cualquier persona a Dios, ya Él te había visto y te había escogido y te había llamado. Dice la palabra, respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de estas verás. Mira todo lo que se estaba perdiendo. Cuando lo reconoce y tiene su experiencia, le dice, Rabí, maestro, mira, no puedo creerlo, estoy viendo, te estoy palpando, ya puedo disfrutar de lo que Felipe me dijo. Y es lo que Dios quiere, que tú te disfrutes y que veas lo que Él te quiere mostrar, lo que Él te quiere hablar, lo que Él te quiere decir directamente a ti y lo que Él quiere realmente comunicarte a ti. Dice la palabra en ese momento que Él le dice, tú eres el Rey de Israel. Lo reconoce que se está cumpliendo la palabra. En ese momento nadie le está contando nada. El cumplimiento de que ya estaba el Mesías en la tierra, sino que él mismo, VIP, se estaba disfrutando el cumplimiento de la profecía que él era el Mesías y que los profetas habían profetizado. Qué hermoso que tú te puedas disfrutar cada cosa tan cerca, tan palpable de lo que Dios te diga a ti, y que puedas ver el cumplimiento de muchas cosas, no por medio de otra persona, no porque nada más fulana de tal ayunó, oró, intercedió por ti y vigiló por ti, sino que tú también te levantaste a sacrificarte para ver lo que tú necesitas ver con tus ojos, no por medio de que otra persona lo vio o lo experimentó. Dice la palabra respondiendo, le dijo, porque te dije esto y que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas verás. Prácticamente Jesús le está diciendo, ahora es que tendrás revelaciones, ahora es que tendrás visiones, ahora es que verás cosas mayores, milagros, señales, ahora es que te vas a disfrutar cosas porque tuviste un encuentro conmigo. Y es lo que nosotros necesitamos, ver cosas mayores, maravillosas que Dios tiene para entregarnos y para nosotros disfrutarnos y verlas. No porque otro nos las cuenta y nos las dice, porque fulano de tal soñó, porque fulano de tal está profetizando, porque fulano de tal está diciendo, porque la palabra de Dios dice, no, yo voy a experimentarlo a solas con Él. Yo voy a palparlo, yo voy a ver, yo también voy a ver lo que me van a decir en un público, yo lo voy a ver primero en el secreto para que cuando en el público sea confirmación, no sea algo que me sorprenda, porque primero Dios me habló a mí en el secreto, porque tuve la experiencia en el secreto con Él, de madrugada, de vigilia, a solas con su presencia. Si no había un Felipe tan sincero de decirle ven y ve, no había un Natanael que pudiera tener un encuentro. Los Felipes muchas veces nos parecen ser o egoístas, o orgullosos, o altivos, o arrogantes, o muchas veces lo damos como por, ay sí, se la tira de importante. No, sino que los Felipe están para empujarte, para que puedas tener tu propia comunión, relación e intimidad con Jesús. Y para lo que a ti te parece, ay sí, él no puede ir y me puede decir si de verdad es. Ay, si ella no puede ir, le puede preguntar.
ay sí, ¿qué le cuesta? Y de verdad, entonces muchas veces nosotros no comprendemos a los Felipe, pero deberíamos de agradecerle a Dios por esos Felipe que nos exigen y nos dicen, levántate y ayuna. Levántate y busca la comunión. Levántate y ve en la madrugada y dile a Dios que te hable a ti. Levántate y vigila. Levántate y ve y tiene tu propia experiencia como yo la estoy buscando. Levántate a buscar tu propio aceite como yo lo tengo. Esto me hace recordar como las 5 vírgenes prudente y la insensata. Las insensatas, ellas le pidieron a las 5 vírgenes prudentes del aceite. Inmediatamente ellas le dijo, no, vayan ustedes y busquen del aceite que les hace falta y más bien tráiganos a nosotros. O sea, en pocas palabras, ustedes vayan a pasar a sacrificarse lo que nosotros nos sacrificamos por el aceite que tenemos. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en este tiempo. Nosotros estamos para ayudar a personas, a llevarlos a Cristo y sobre todo hacerles entender la verdadera vida que deben de seguir, el camino de Cristo. Pero hay cosas que no deberíamos mal acostumbrar a personas, donde nos tenemos que levantar como Felipe y decir, vaya y busque su aceite como yo lo tengo. Lo que a mí me ha costado en el secreto, usted también lo puede pagar y usted también puede escuchar la voz de Dios y Dios le puede hablar, porque aquí todos tenemos el derecho de tener al Espíritu Santo. Y si tú te encierras en tu puerta y en tu cuarto y cierras la puerta de tu cuarto, todo lo que Dios te revele en ese secreto, tú lo vas a poder exhibir en el público, porque todo lo que tú haces en el secreto, Él se encargará en honrarte y valorarte y en exhibirte en el público. Una de las cosas que vemos aquí de Felipe, que me gusta mucho su carácter, su manera, es de ven y ve, tú verás si sigues. Tú verás si me sigues, tú verás si ves el camino por donde yo voy, a donde yo voy hacia Él. Tú verás si realmente quieres ir a donde yo voy. Tú tienes que venir y ver con tus propios ojos, ven a tener tu propia experiencia, ven a conocerlo tú. Hay cosas que nosotros como Felipe no podemos darle a Natanael. Es experiencia que uno mismo está viviendo, porque cada quien tiene que tener su relación individual. Hay gente que se acostumbra mucho a de que Dios, dile a Dios, o ya ayuna por mí, ora por mí, méteme en tus oraciones, que dice la Biblia, esto, lo otro. Ten tus propias experiencias y ve a su presencia. Enamórate como Felipe de seguirlo, aunque si los otros o la otra persona no te creen o sobre todo no te quieren seguir. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí es que Jesús le dice, tú me estás creyendo porque yo te estoy diciendo y te estoy revelando todo esto, pero mayores cosas tú verás. Tenía muchas cosas que mostrarle a Natanael. Date cuenta que no estamos hablando, el diálogo que tenía Jesús fue con Felipe. Se expresa en la Biblia, en este capítulo, en este versículo específicamente, quise decir, se expresa en ese momento, es que su diálogo era con Natanael, con el que no quería ir, con el que no lo quería seguir, con el que realmente lo estaba negando, no lo creía. De Nazaret puede salir algo bueno, pero era de ahí que realmente Jesús necesitaba en ese momento tener una comunicación con Natanael. Y Dios necesita tener una comunicación contigo más profunda. Necesitas salir de las orillas. Tú necesitas salir de esa comodidad, ese árbol que es la higuera, que representa ese lugar de comodidad donde Natanael estaba sentado, cómodo. Ese es el lugar que realmente muchas personas les representan la distracción, el teléfono, amistades, lugares, trabajo, afanes, muchas cosas que representan quizás la comodidad y al mismo tiempo la incomodidad de no seguir a Jesús. La comodidad porque te acomodas y te acostumbras a eso. Y la incomodidad porque realmente aunque estás incómodo en ese lugar, tú deberías levantarte y exigirte y decir,
Yo necesito levantarme a seguirlo, a buscarlo, a conocerlo y a tener las experiencias que tengo que recibir con Él, pero sobre todo de ver y recibir cosas que Él me quiere mostrar. Jesús tenía muchas cosas que mostrarle a Natanael, pero si Él no sigue a Felipe, Él no puede realmente llegar a donde está Jesús. Gracias, Señor. Esta es la otra parte que quiero resaltar, que el Espíritu Santo me acaba de dar como rema, como revelación. Los Felipes se siguen, porque los Felipes son los que te llevan en el camino hacia donde Jesús. Porque Él le dice, ven y ve. Para Él decirle, ven y ve, era porque Él tenía que ver los pasos de Felipe hacia donde iban, a donde Jesús, para poder encontrarse con Jesús. Es como que yo te diga a ti, bueno, vamos para hacernos unos masajes o vamos a secarnos el cabello, pero tú dices, ¿de verdad esa peluquera puede hacer algo por este cabello? O esa persona me puede hacer de verdad algo de masaje, me puede ayudar, ¿tú crees? Y yo le digo, bueno, ven, ella conmigo ha sido excelente, mira mi cabello o mira el resultado de los masajes X. Ahí es cuando realmente tú te vas a levantar y me vas a seguir a mí para poder tener la experiencia del resultado de lo que ya yo tengo. A nivel espiritual también tiene que ser así. Dios siempre te va a poner un Felipe, escúchame bien, Dios siempre te va a poner un Felipe para que te lleve hacia Él, pero no para que tú realmente te levantes a exigirle a Felipe algo que Felipe no te puede dar, porque hay gente que le exige a Felipe algo que Felipe no le puede dar, que le corresponde a Jesús darte a ti, pero por tu flojera o por tu comodidad realmente no te estás levantando a buscar a Jesús como debería de ser. Si hay algo que al principio yo caminando mesecitos con Jesús, lo que yo realmente puedo valorar de la forma del tiempo que tengo con Dios para la gloria de Él, era la oración, porque yo creo que eso fue lo que más me ayudó a mí, pasar tiempo con Él orando. Yo no sé de dónde yo sacaba tantas palabras, que yo me sentaba en un baño a hablar con Él y se me iban 2 horas. Y yo no sé cómo yo hablaba tanto, pero yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo para yo tener mucha comunicación con la relación del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros, que nosotros realmente pasemos tiempo hablando, dedicándole a la oración, a la intimidad, para que nosotros podamos tener experiencia y cosas que Él tiene para entregarnos a nosotros. Cada uno de nosotros deberíamos tener un aceite individual. El aceite no se regala y el aceite tampoco te lo pueden regalar. Eso es a nivel personal. Las 5 vírgenes tenían su aceite cada una y las otras 5 querían que le dieran aceite y ellas la mandaron a buscar su propio aceite. Tú no puedes darle la experiencia a otro de lo que tú viste y de lo que tú experimentaste en un ayuno, en una oración. Pudiste orar por esa persona, pudiste interceder, pudiste ayunar a nombre de esa persona, pudiste leer, pero tú no puedes literalmente decirle a esa persona, yo vi, Dios me experimentó, por más que lo cuente, no es lo mismo. Entonces nosotros necesitamos en este tiempo reconocer a los Felipes, honrar a los Felipe, valorar a los Felipe, no verlos como arrogantes, como altivos, como soberbios, porque realmente te están haciendo un favor para empujarte a donde tú vas a entender lo que es una verdadera relación o encuentro con Jesús. Si Felipe no le exige, Natanael no puede darse cuenta que Jesús ya estaba en la tierra de los vivientes y que se había cumplido la palabra del Mesías. Hoy quiero decirte de parte de Dios, agradécele a Dios por el Felipe que tienes y porque tienes que seguir a ese Felipe, pero sobre todo las veces que ese Felipe se ha levantado a exigirte para llevarte al camino donde te encuentras o te encontrarás, si todavía no lo has encontrado, a Jesús.
porque verdaderamente es ahí donde encontrarás tu identidad, tu llamado. Te darás cuenta lo que Él quiere hacer contigo y te mostrará cosas grandes y maravillosas que solamente necesita mostrártelo a ti a nivel personal. Y no te malacostumbre que siempre te tengan que dar una respuesta o una profecía, porque hay cosas que Dios no le mostrará o no le permitirá a Felipe para que tú pagues el precio. Dios te bendiga, que la paz de Dios te acompañe y que en este mismo momento esta palabra no la hayas escuchado nada más, sino que la vivas y la pongas en práctica en todos los días de tu vida. Ven y ve y reconócelo tú.